Buenas tardes, licenciada Gabriela Guerrero. Mi nombre es Juliana Obando, de la carrera de Trabajo Social del Paralelo T, del Aula Virtual de Comunicación y Lenguaje. Bueno, en este momento voy a proceder a hablar sobre lo que es comunicación, expresión y lenguaje. Bueno, la comunicación, comunicar es llegar a transmitir lo que sentimos o pensamos a otras personas. Es la necesidad que cada persona tiene de estar en contacto con los demás. La expresión. Bueno, la expresión proviene del término latín expressium, que significa exprimido o salido. Es transmitir o manifestar algo que pensamos, se dé o no la recepción por parte de la otra persona. Bueno, en cuanto al lenguaje, el lenguaje es el medio por el cual nosotros nos comunicamos. Este, a su vez, es un conjunto de signos que se expresan para que nosotros podamos entendernos unos con otros. Si no existieran estos signos estructurados, no pudiéramos entendernos unos con otros y no hubiera una buena comunicación. Esta a su vez tiene funciones, las cuales son función representativa, función expresiva y función apelativa de llamado. La función representativa es aquella que se manifiesta mediante signos que representen algún suceso o cosa, como por ejemplo, asociamos el paso de una ambulancia, lo asociamos con una muerte, un accidente o una persona herida. Ya. La función expresiva es aquella en la cual el hablante expresa su estado psicológico, su estado psíquico. Como por ejemplo, si se encuentra deprimido, alegre, triste, con ira, entre otros. Y la función apelativa de llamado es aquella que capta la atención o atrae la atención del oyente. Como por ejemplo, si el hablante está informando sobre algún tema importante que sea llamativo, entonces el oyente va a prestar atención a lo que está transmitiendo el hablante. Bueno, también existe el proceso de comunicación. Bueno, en el proceso de comunicación encontramos lo que es el lenguaje, la lengua, el habla y la comunicación. El lenguaje, bueno, es la manera en la cual se transmite las ideas o pensamientos a otras personas, siempre y cuando teniendo estos signos estructurados que hablé anteriormente. Este a su vez también se da lo que es el habla, que es el uso individual que cada persona le da al lenguaje. Y el lenguaje verbal es aquel que traduce las ideas en palabras. En la comunicación, pues, es la interpretación y lo que intercambiamos, las ideas que intercambiamos con otras personas. El lenguaje y la lengua van de la mano. ¿Por qué? Porque la lengua es la manera en que un grupo o sociedad le da el uso a estos signos, mientras que el lenguaje verbal es aquel que traduce esas pequeñas ideas en palabras. También se habla de la naturaleza de la comunicación. Bueno, la naturaleza de la comunicación nos dice que es un fenómeno social que va cambiando a medida que pasa el tiempo. Todos tenemos diferentes idiomas, diferentes lenguajes, y esto depende de la región. El proceso de la naturaleza de la comunicación, bueno, no existe una fórmula en la que diga que todas las personas tenemos el mismo lenguaje o que hablamos de la misma manera. Todos tenemos diferentes formas de expresarnos, de hablar y de dar uso del lenguaje. El modelo de comunicación. En el modelo de comunicación encontramos lo que es... bueno, primeramente hay que definir qué es el modelo de comunicación. Bueno, este es un término de latín que significa módulos, que este a su vez tiene el significado de molde. Bueno, en este se encuentra lo que es receptor, mensaje, emisor, mensaje y receptor. Bueno, el emisor, como ya sabemos, es aquel que transmite el mensaje o el que envía el mensaje a otra persona. Bueno, el mensaje es el contenido o lo que se desea llegar a enviar a lo que es el receptor. El receptor es la persona que recibe lo que el emisor ha enviado. Ya, en este también existe lo que es el ruido, que son aquellos obstáculos que impiden que la comunicación se dé de una manera efectiva.
En este también se ven algunos elementos como es el codificador y el decodificador. El codificador es aquel que crea las ideas para ser transmitidas, mientras que el decodificador es aquel que interpreta lo que se quiere transmitir. Ya. Otro de los temas que vamos a tratar también es la escucha activa. Bueno, muchas veces escuchar resulta mucho más difícil que hablar. ¿Por qué? Porque existen aquellos obstáculos o aquellos impedimentos en los que la persona, por ejemplo, hay personas que solo quieren que escuchen su punto de vista, más no escuchar las del resto. No podemos decir no podemos ya, la escucha activa significa entender y comprender lo que la otra persona quiere transmitirnos. Nosotros somos los que decidimos cuándo utilizar un lenguaje formal y cuándo utilizar un lenguaje informal. Ya, existen algunos obstáculos para que no se dé esto de la escucha activa, que son, por ejemplo, la atención dividida, la atención hacia uno mismo, hacer que estamos escuchando. Pero también existen habilidades que se pueden ir desarrollando para una buena escucha activa, como por ejemplo, buscar información que necesitemos saber, más no información relevante. Escuchar música, poemas y otros tipos de cosas que nos interesen. Y por último, no cometer el error básico que es hacer que escuchamos a otra persona mientras no lo estamos haciendo. Bueno, esto fue todo y estos temas es lo que les pude hablar en este pequeño video.